El tema del día de hoy es literatura medieval española o medievalismo español. Obviamente, el contexto histórico de la literatura medieval es en la Edad Media, donde estaban los caballeros. También destaca mucho lo que vendría a ser el feudalismo, pues no, ya saben lo que es el feudalismo. Por cierto, ¿cómo inicia la Edad Media? A ver, ¿cómo inicia la Edad Media? Es la Sí, el Imperio Romano de Occidente, donde se da el inicio a la Edad Media. Está bien, está bien. Está bien, han estudiado. Qué chévere. Ya. Entonces, el cantar de gesta, el más destacable, que claramente es en lenguas romances, es el cantar del mío Cid, de un caballero cristiano. Porque ahí todos eran cristianos. El que no era cristiano era un pagano y lo tenían que quemar. Jeje. Entonces, tenemos acá a nuestro protagonista Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Era un líder militar, era bastante leal a su rey, pues claramente es cristiano, pues porque en esa época toda la gente era cristiana. Era astuto y como era cristiano, adoraba a Dios. Viva Cristo Rey, mis estimados. Entonces, la historia inicia con con el primer cantar, que es el cantar del destierro. Ahí donde nos hablan sobre el mío Cid, de que pues es un jefe militar y que llega a los musulmanes, atacan su reino, el reino de su rey, y el mío Cid pues va a su defensa. Debido a esto, pues el Cid se ganó el nombre de campeador, porque es un campeón. Acabó con los musulmanes. Pero como ya saben, en la vida siempre hay envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, envidia a mí. Habían otros nobles que le tenían envidia al Cid. Y estos nobles estaban liderados por García Ordóñez. Entonces ahí le empiezan a hablar al rey de que, oye rey, el Cid está haciendo cosas malas, ¿eh? Yo lo destierro. Yo que tú, yo lo saco. Y el rey, como es un baboso, con B de grande, pues destierra al Cid. Le crea a los nobles y destierra al Cid. Entonces el Cid, pero ojo que el Cid no estaba solo, ¿ah? El Cid se ha ido con sus amiguitos, pues con sus amigos más leales. Llega a Burgos, al reino de los burgueses, por así decirlo. Y ahí pues empieza otras batallas que él va a tener. Y en una de esas batallas consigue una espada. Es un trofeo de guerra, conocida como la tizona, justamente tizona. Y en otra batalla consigue la colada, otra espada de guerra. Ella pues como él era bastante leal a su rey, a pesar de que lo ha desterrado, como un perrito faldero, lo sigue queriendo, pues, ¿no? Entonces, todas las batallas ganadas los hacía en nombre de su rey. Y aparte le daba riquezas a su propio rey. Las riquezas que ganaba se lo daba a su rey. Él era un leal, pues era muy leal, era como un perrito. Ya, hasta aquí es el primer cantar. Ya tenemos la historia del mío Cid, el ataque de los musulmanes, la envidia de los nobles, el destierro del Cid, la entrada de la Cid a Burgos y las espadas tizona y colada, como se indica. En el segundo cantar hablan sobre el cantar de las bodas. Aquí como ya el Cid ya pues estaba ganando muchas batallas, estaba que pium pium pum, pam pam pam, le doy mi dinero al rey, y ya pues el rey perdonaría al Cid por algo que no hizo, pero igual lo perdona, pues no. Un momento, un momento. Entonces, recuerden que había un grupo de nobles que tenían envidia al Cid. Y justamente ese grupo de nobles estaban los infantes de Carrión, que son Diego y Fernando. Son hijos de un tal Carrión, de un noble. Y esos dos tenían tal envidia al Cid que quisieron casarse con sus hijas, con las hijas del Cid. Entonces, Diego y Fernando le dicen al rey, rey mío, quiero casarme con la hija del señor Cid Campeador. Por favor, me da el poder para poder casarme con ella. Y el rey, bien baboso, vuelvo a mencionar, baboso, con B grande, le dijo, sí, sor, puede casarse con esa señorita. Y ya, pues entonces se casan. Ojo que como ya había mencionado, el Cid pues ya se ganó el cariño del rey de nuevo, ya lo había perdonado. Y ya, pues el Cid también había aceptado que se casen, porque él no sabía la envidia que había de él, por parte de los nobles. Y hasta aquí termina el cantar de las bodas. Ya hemos hablado de que justamente Diego y Fernando se casan con las hijas del Cid. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece, profesor? ¿Qué pasa? Pues agarra de tu silla porque esta parte sí está un poco turbia. Poquito, poquito. Llegamos a al tercer cantar y al último. Es el cantar de la afrenta de Cortes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Que como buen suegro, el Cid se lleva a sus yernos y les regala sus dos espadas, justamente. Les regala sus dos espadas que había ganado de trofeo, la tizona y la colada, a sus yernos. Y también les dice,
hey, vamos, me ayudan en la guerra, ayúdenme en la guerra. Ya, pues y entonces los yernos ya fueron con él. Pero estos son unos cobardes, un par de cobardes con C de cobardía. Y pues se llevaron, debido a su cobardía, se llevaron la burla de las demás personas. Decían, jajajaja, cobarde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que acontece que los hijos, bueno, los yernos, tuvieron más odio al Cid, pues, ¿no? Le tuvieron más odio, más envidia. Entonces se regresan con sus esposas y así como en venganza, agarran a sus esposas, las ultrajan, las golpean como saco de boxeo y las dejan amarradas a un lugar. Llega un mensajero a dejarle un mensaje a las hijas y obviamente como ya los esposos ya se habían ido y las dejaron amarradas, un mensajero X, un desconocido, llega y ve a las hijas del Cid pues en ese estado. Estaban desnudas y amarradas y atadas y golpeadas, o sea, con moretones, pues, ¿no? Entonces va corriendo que me corro. Va hacia el Cid y le dice, Cid, igual, ¿cómo se llama el nombre? Se me olvidó. Rodrigo, tus hijas están golpeadas. Las golpeó sus esposos. Y el Cid, pues como todo padre protector, que quería mucho a sus hijas. ¿Qué hizo? Fue corriendo hacia sus hijas. Y aparte envió a unos 200 soldados, creo, para que buscaran a sus hijas. Bueno, ya sabía dónde estaban, pero no. Entonces, el Cid, como buen leal a su rey, como buen perrito faldero, le dice al rey, quiero hacer una demanda a los hijos de Carrión, porque han hecho feminismo. Ah, no, ¿qué? Feminismo, ¿qué? ¿Cómo es esta palabra? Bueno, ya, vamos a decirle que le golpeó, pero no. Feminicidio es cuando le matan. Ya, ya, digamos que le golpeó ya. Ya, pues entonces el rey ahora sí ya no es tan baboso y le otorga pues esa demanda justamente a su campeador, a su mano derecha, por así mencionarlo. Entonces el Cid, no, entonces los hijos de Carrión llegan a la corte y el Cid le dice, yo los reto un desafío, una batalla, ustedes dos contra mí solito. Y pues ya saben cómo ha terminado esta batalla, ¿no? Si ya les mencioné que los hijos de Carrión son un par de cobardes. Ya se imaginan cómo acabó. A todo esto, ya pues pasó el tiempo y se ocurre otras bodas. Ah, y aparte que los hijos de Carrión le devolvieron sus espadas al Cid porque habían perdido claramente, ¿no? Y se habían divorciado de sus esposas. Ya. Entonces, ahora sí, ya las chicas, las hijas, conocieron unos buenos hombres que no golpeaban, que no tenían envidia, que son los hijos de Aragón y Navarra. Y ahí es donde se produce otra boda. Bueno, sus boditas también fueron. Y a todo esto llegamos con el fin de la historia, con un final feliz, hablando sobre que el mío Cid era un campeón. Y acabamos con la historia, mis estimados alumnos. ¿Les ha gustado esta historia?